Quisiera que por favor abriéramos nuestras Biblias en el Evangelista según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Es el texto que hemos utilizado en toda nuestra presentación personal, presentación de inicio en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esta porción del texto bíblico y en el contexto del evangelista Lucas se lee de una manera bien interesante. Después de que Jesús hubiese sido tentado por Satanás allá en el desierto, y después de que Jesús hubo pasado aquel día de 40 días y 40 noches en un tiempo de ayuno y de haber superado las etapas de la tentación, donde finalmente el Señor le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Dice la narración bíblica que entonces, después que Jesús salió del desierto, fue a Nazaret, al sitio, si ustedes leen los textos anteriores, al sitio donde Él se había criado, donde Él se había levantado. Me parece que cuando Jesús entra a la ciudad de Nazaret, todo el mundo conoce quién es Jesús. ¡Ay, llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! Pero para los habitantes de aquella humilde ciudad, Jesús no era más que uno más de ellos. Lo habían visto crecer, jugando fútbol en la calle, jugando en las bolitas en la calle con los compañeros. A Jesús lo habían visto como su padre, un sencillo carpintero, le había enseñado a Jesús a pulir la madera. Y en aquel entonces el hijo era consecuencia del padre, lo que quiere decir que cuando la gente vio que Jesús entró a Nazaret, dijeron: llegó el carpintero, hijo del carpintero José. Un sencillo y humilde carpintero, alguien común y corriente. Nada espectacular estaba pasando en aquella tarde. Caminó las calles de Nazaret Jesús y llegó el día de reposo. Si usted lee los versículos anteriores, dice que Jesús fue a la sinagoga como era la costumbre. Era un hábito que también los padres habían enseñado a sus hijos, que el día del Señor se iba a la iglesia, se visitaba la sinagoga. Y dice que Jesús fue a la sinagoga como era la costumbre. Pero en aquella ocasión, dice que el que dirigía la sinagoga le dio una oportunidad a aquel que de pronto estaba de visita en la ciudad de Nazaret. Y le dio la Biblia para que la leyera. Jesús, cuando le dieron el texto sagrado, abrió el libro. En un pasaje de una de las profecías que tocaban con él mismo. Muchos años atrás, el profeta Isaías había escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Dice, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. En la Reina Valera dice, y a predicar el año agradable del Señor.
Si usted sigue leyendo el versículo número 20, dice, enrollando el libro. Bueno, me imagino que Jesús ahí, si estuviéramos hablando en el siglo XXI, diría, y apagando la tableta, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Fue tan contundente la lectura de Jesús que entonces todos los ojos de aquellos que estaban en la sinagoga, me imagino que Jesús leyó aquellas palabras con una autoridad. Aquel que había entrado hace unos días por la calle y era el simple carpintero, había leído esta porción bíblica de una manera tan contundente, tan convincente, que todos pusieron sus ojos a ver qué iba a decir ese Jesús de ese pasaje. Dice el versículo número 22, que todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué razón? Porque cuando todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en Jesús, él dijo lo siguiente: eso que he leído, eso que acabo de leer, que dijo el profeta Isaías muchos años atrás, ¿qué cosa? Eso de que el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto me ha capacitado, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, y a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar la libertad a los cautivos y a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso que dijo Isaías, les decía Jesús, eso se ha cumplido hoy delante de ustedes. Me imagino la sorpresa de todos los que estaban en aquella sinagoga. Pero cuando yo estaba leyendo el pasaje, dice el texto bíblico, el verso 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Aunque algunos decían, wow, ese que está hablando así, ¿no es el carpintero? ¿No es el hijo de José? Muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Hoy, cuando estamos celebrando la verdadera Navidad, qué bueno que cuando estamos reunidos hoy justamente otra vez en torno a la mejor de las noticias, esa noticia que Jesús le dio ese día a esa gente, de que Él había venido para hacer todo lo que el profeta Isaías había anunciado, y en ese día se cumplía delante de ellos. No solamente en ese día se cumplía delante de ellos, sino que desde ese momento empezaba a cumplirse año tras año, momento tras momento, hasta que al fin un día nos alcanzó a cada uno de nosotros esa promesa. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y hoy, cuando nosotros leemos estas verdades, podemos decir, claro que sí, que la verdadera Navidad son buenas noticias. Y dígame si lo que Jesús acababa de leer, todos no eran ¿qué? Buenas noticias. Y la verdad es que en ese sentido, si esas verdades nos han alcanzado hasta nosotros, la verdadera Navidad son buenas noticias. Noticias permanentes y noticias suficientes. El domingo pasado hablamos de que finalmente en los centros comerciales, en las familias, en todas partes se respira un ambiente de la Navidad. Y hay muchos personajes alrededor de la Navidad. Está el árbol de la Navidad, están los regalos de la Navidad, está Santa Claus, o nosotros lo llamamos en español Papá Noel, está el símbolo del pesebre, y todos esos elementos de alguna manera nos invitan a celebrar. Pero escuche, no perdamos de vista que más allá de los regalos, que más allá del árbol de la Navidad, que más allá de Santa Claus que entra por la ¿cómo se llama? Por la chimenea para dejarle el regalo al bebecito, al bebé, al niño. Yo no sé cómo van a ser las casas que no tienen chimenea. Le va a tocar por la ventana, le va a tocar por la puerta de atrás. Yo no sé por dónde entra Santa Claus cuando no encuentra chimenea.
Pero más allá aún de la linda y hermosa tradición del pesebre, que es una hermosa y linda tradición, aquel momento bello histórico del nacimiento. Escuche, más allá de eso, yo le invito esta mañana a que este año no celebre la Navidad solamente con el árbol, con los regalos, con Santa Claus, con la tradición, sino que esta Navidad la celebre de verdad, verdad, con las buenas noticias del cielo, bendito el Señor. Y cuando esta semana, cuando estos días tú comas y tú des regalos y tú pongas el árbol y tú estés alrededor del pesebre celebrando, por encima de eso, no te olvides que la Navidad son buenas noticias, que no solamente son para celebrarlas en una época, sino que tocan nuestra realidad. Es más, tocan la realidad del mundo hoy. ¿Por qué razón? No hay texto más pertinente a la luz de la profecía de Isaías y a la luz de lo que Jesús enseñó, que muestra la realidad del mundo de hoy. Me parece que si Jesús estuviese escribiendo hoy, o Lucas escribiendo lo que dijo Jesús hoy, está haciendo una descripción de cómo el mundo vive hoy. Al leer el pasaje, me llamó la atención que hay 4 palabras claves. Vengan conmigo otra vez al texto. El evangelista Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19, me llama la atención que hay 4 palabras centrales en lo que, para quienes hay buenas noticias. En primer lugar está la palabra pobres. Repitan conmigo, pobres. Pobres. Digan con fuerza, pobres. Pobres. Diga, hay buenas noticias para los pobres. Pobres. Levanten la mano aquí todos los que son pobres. Diga, hay buenas noticias para los pobres. La segunda palabra que me llama la atención son cautivos. Digan conmigo, cautivos. Dígalo mejor, presos, amarrados, atados. Ahora digan conmigo, hay buenas noticias para los cautivos. La tercera palabra que me llama la atención son los ciegos. Diga, ciegos. Diga el que tiene al lado, ciego. No diga ciego, ciego. Levanten la mano aquí los que están ciegos. ¡Wow! ¡Qué mano de ciegos hay aquí! Diga, hay conmigo. Diga, hay buenas noticias para los ciegos. Y la cuarta palabra que me llama la atención en el texto es oprimidos. Esa palabra, diga, depresivos, tristes, aburridos, cansados. Diga, hay buenas noticias para los oprimidos. ¿Cuántos damos gloria a Dios que este mensaje nos va a servir a todos, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos? La verdad es que el texto muestra la realidad humana. Este texto, solamente basta comprender la radio, la televisión y ver el internet y ver lo que está pasando para ver que este texto muestra la realidad humana y la realidad espiritual del mundo de hoy. Hoy más que nunca, y encuentro por el internet cantidad de gente que por favor dice, oren por Colombia, oren por Venezuela, oren por Puerto Rico, oren y oren porque esto está grave, esto está terrible. Miren, el mundo de hoy es un mundo de pobres. El mundo de hoy es un mundo de cautivos. El mundo de hoy es un mundo de ciegos. El mundo de hoy es un mundo de oprimidos. Qué bueno. Qué bueno que el texto no quedó solamente mostrando a los pobres, a los ciegos, a los cautivos y a los oprimidos. Me gusta cómo empieza el texto. Porque antes de hablar de los pobres, de los ciegos, de los cautivos y de los oprimidos, hay una buena noticia. Antes de hablar de los pobres, y si bien es cierto hay pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, el texto no empieza diciendo nos chavamos, se acabó, no hay esperanza, no hay alternativa. Hoy, cuando estamos diciendo de celebrar la verdadera Navidad,
Mire cómo empieza el texto. El versículo 18 empieza diciendo: la verdadera Navidad son buenas noticias permanentes y suficientes, porque el texto empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está diciendo Jesucristo, por cuanto me ha ungido. Y la unción quiere decir enviar y capacitar para hacer algo. Por cuanto me ha capacitado y me ha enviado para traer buenas noticias. Déjeme decirle, aunque estamos viviendo en un mundo de pobres, y de pronto muchos de nosotros estamos ahí, en un mundo de cautivos, en un mundo de ciegos, en un mundo de oprimidos, bendito el Señor, que los que se agarren de la buena noticia permanecerán para siempre. Bendito el Señor. Y podrán celebrar la Navidad con buenas noticias. Pero mire, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas noticias. Dígale al que tiene al lado: pobre, ciego, oprimido y cautivo, hay buenas noticias para ti. Dile: hay buenas noticias para ti. Pero permítame lo siguiente, hermano y hermana. Mira, aquí no lo podemos decir el uno al otro, pero sabe, allá afuera hay gente que está esperando que usted sea el que levante en esta ocasión la voz, que usted sea el anunciador y diga: sí, Señor, hay esperanza, hay buenas noticias. Allá afuera aún hay familia nuestra, familiares cercanos que son pobres, ciegos, oprimidos, cautivos, que están esperando una voz de buena noticia y que celebran año tras año la Navidad, pero siguen siendo pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. ¿Usted está pensando en cuál es el mejor regalo de darle a su familiar esta semana, esta Navidad? Dele la mejor de las noticias, que Jesucristo vino para que Él dejara de ser pobre, ciego, cautivo y oprimido. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Mire, este es el mejor de los regalos que usted puede ofrecer a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Ahora, ¿sabe qué? Usted cuando compra un regalo, usted compra el mejor. Usted quiere dar el mejor regalo. Y además de que sea el mejor regalo, usted lo empaqueta bien. Si lo llaman aquí empaquetar, lo empaca, le pone la florecita, le pone la cinta y le pone el papel. En todos los regalos yo veo que ponen un papel distractor, el papel de colores arriba, que aunque el regalito sea chiquitico y feo, el papel es bonito. Hay gente que da un regalito chiquito, pero si el papel ese y el paquete es grande, dice: bueno, el regalo es bueno. Le voy a compartir cómo esa buena noticia toca a los pobres, a los cautivos. Y tome nota, porque cuando usted encuentre un pobre en su familia o algo, póngale el adornito del siguiente versículo. Dígale: la palabra del Señor dice a los pobres esto. ¿Me hago entender? Y usted le va a enseñar a los pobres qué mensaje del cielo hay para los pobres. Mire, vamos a hablar de los pobres. La realidad humana y espiritual del mundo de hoy. Esa es la realidad. Hay pobres. Sin embargo, la verdadera Navidad son buenas noticias y suficientes para los pobres. La buena noticia que trae el Mesías es para quienes están espiritual, emocional y hasta económicamente pobres. Diga, coloque al lado de pobres: escaso. El que está, un pobre es el que no tiene. El que no tiene, escuche, no tiene. Diga conmigo: no tiene. No tiene. Vuelva a decirlo: no tiene. No tiene. El que no tiene vida espiritual, el que no tiene salud emocional,
Y mucho menos, porque a veces cuando hablamos de pobres solamente pensamos en el área económica. Y el que los viles lo tienen tapado. Hay gente que anda en un buen carro pero no tiene para gasolina, ese es un pobre. Hay gente que tiene con 5 tarjetas de crédito y todas le están golpeando, ese es un pobre, aunque tenga 5 tarjetas de crédito. Hay gente que viste bonito y no tiene con qué desayunar, ese es un pobre. Hay gente que compra muchos pares de zapatos y no tiene medias, ese es un pobre. Pero hay gente que emocionalmente aparenta que todo está bien y todo anda mal. Hay gente que aparenta tener una relación con Dios y su relación con Dios es pobre. Pobre. Bueno, hay pobreza espiritual. Usted sabe que la pobreza produce raquitismo. Pues hay raquíticos espirituales. Y el raquítico espiritual, cuando le llega la prueba, cuando le llega la dificultad, se muere. Cuando le llega la tentación, no puede soportar la tentación. Hay gente espiritualmente pobre, emocionalmente pobre y económicamente pobre. Y no tienen a dónde conseguir nada. Es más, la gente quiere dejar de ser pobre. ¿Usted sabía que la gente quiere dejar de ser pobre? Levante la mano el que no quiere dejar de ser pobre. El que quiere ser toda la vida un pobre. La gente quiere dejar de ser pobre. Pues déjeme decirle esta mañana, para el que es pobre espiritualmente, para el que es pobre emocionalmente y para el que es pobre aún económicamente, hay una promesa. El verso 18 empieza diciendo que entre muchos regalos, esta semana, esta Navidad, ¿cuántos quieren recibir regalos? Levanten la mano los que quieran recibir regalos. Entre muchos regalos, Dex, muchos regalos, entre muchos regalos, hay un regalo, entre muchos regalos, hay un regalo. Jesucristo es el mejor regalo. Jesús dijo, yo traigo buenas noticias para los pobres. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Diga, Jesucristo es el mejor regalo. Ahora póngale la siguiente cita. Next, siguiente. Salmo 22, por favor, vaya al Salmo 22. Salmo 22, versículo 26. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 22, versículo 26? Dale otro clic, dale otro clic. Jesucristo, aparezca Jesucristo. No, ¿qué pasó? No, atrás, ok. Atrás. Salmo 22, versículo 26. Dice así: comerán los humildes hasta quedar ¿qué? Saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Dice así la palabra del Señor en la palabra de Dios para todos. Todos ustedes los que son pobres, vengan y coman hasta que queden satisfechos. Y los que vinieron y buscaron al Señor, adórenlo y serán felices para siempre. ¿Cuánto le damos gloria al Señor que hay buenas noticias para los pobres? Mire, si usted tiene crisis emocional, económica, hay respuesta. Dice el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Afortunados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado Dios.
yo estudiando esto entendí algo. Mire, hay pobreza que es mala, hay una pobreza que es mala, pero hay una pobreza que es buena. ¿Sabe cuál es la pobreza que es buena? Aquella en la cual entendemos que debemos ser humildes y pobres de espíritu, porque dice justamente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que son humildes, los que en la condición tanto espiritual como emocional y aún económica podemos decir, antes de comprar la loto, antes de ir donde el cura, antes de ir donde el brujo, antes de ir a cualquier otro sitio, vaya al lugar indicado, vaya a Jesucristo y dile: Señor, tú eres mi provisión, tú eres mi buena noticia, yo confío en ti, Señor, tú eres mi provisión cada mañana al despertar, tus misericordias son nuevas cada mañana. Si conoces a un pobre, dile: hay promesa de bendición. Pero no solamente los pobres, la realidad humana y espiritual de hoy muestra que la verdadera Navidad son buenas noticias y permanentes y suficientes para los cautivos. Yo quiero que por un momento usted cruce sus manos y siéntase que usted está amarrado, está esposado, que no puede funcionar, que no se puede mover. El cautivo es alguien privado de la libertad, es un esclavo, alguien obligatoriamente sujeto a algo o por algún otro. El pecado produce esclavitud. Hay cautiverios emocionales, tales como remordimientos, pasado no resuelto. Mire, si hay algo que nos produce imposibilidad para poder funcionar, en primer lugar, que nos cautiva, que nos amarra, es el pecado. Es más, cuando tú y yo sabemos que tenemos pecado, el que tiene todavía conciencia y un poquitito de sensibilidad a Dios, le da pena acercarse a Dios. Y la persona empieza a alejarse, y poco a poco el mismo pecado lo va agarrando, y lo va agarrando, y lo va agarrando. Hace unos días alguien me decía: pastor, yo le quiero pedir perdón a Dios porque yo quiero dejar de mentir. He aprendido en estos días que una mentira, para tapar una mentira, tengo que decir otra mentira, y para tapar esas otras dos mentiras, tengo que decir otra mentira más grande. Y ahora yo estoy pensando que me van a encontrar, estoy pensando que me van a descubrir. Yo le quiero pedir perdón al Señor. Yo le he mentido a Dios y le he mentido a la gente. Eso me tiene amarrado, no me deja dormir, no me deja comer. Quiero dejar de mentir. Pues déjeme decirle, la palabra del Señor dice que Él ha venido a dar libertad a los cautivos a través del perdón. Aleluya. Bendito el Señor. Mucha gente que está cautivada por deudas emocionales, por cosas del pasado, cosas que dejaron de hacer, ideales, frustraciones. Como venimos hablando en sermones anteriores, si la leche ya se regó, no se lamente más por la leche que ya está regada. Ya no se puede hacer nada. Agárrese de la gracia y la misericordia del Señor y siga hacia adelante. La palabra del Señor dice: yo he venido a dar libertad a los cautivos. El libro de Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 6, verso 16. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mire, los cautivos. Dice así la palabra del Señor:
¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Antes eran esclavos del pecado, bendito el Señor, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Explique esto con un ejemplo que todos conocen, porque debido a la debilidad humana, a ustedes les es fácil entender. Pero así como ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, y esto los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la rectitud y vivir solo para Dios. Verso 20. Cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio de la rectitud. ¿Y qué sacaron con eso? Dice el 21. Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que los llevan a la muerte. Dice el 22. Pero ahora Él ha venido a proclamar libertad a los cautivos, pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios, y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánta gente hoy está agarrada del pecado, de los vicios, de la droga, del alcohol? Mire, vaya y dígale a su familiar que está bregando con la droga, que está bregando con el alcohol, que está bregando con un vicio, que está bregando con la pornografía, que está bregando con la internet que no edifica, que está bregando con eso que no puede dejar, que hay esperanza en Jesucristo. Bendito el Señor. Él ha venido a dar libertad a los cautivos. Usted que todavía está bregando con el cigarrillo, usted que todavía está bregando con el alcohol, usted que todavía está bregando con darle gusto al cuerpecito, dele la honra y la gloria al Señor y diga: hay libertad en Jesucristo. Y celebre la Navidad. Claro que sí, celébrela, pero dígale: Señor, libérame de todo esto que no me ayuda, que no me edifica. Hay mucha gente que me dice: pastor, ¿es pecado fumar? ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado algún vicio? Y le dije: bueno, mire, la Biblia no dice literalmente no fumarás, no bailarás, pero sí dice: no cometerás adulterio, no cometerás, no matarás. Todo lo que no le edifique, todo lo que no contribuya a una salud mental y a una salud espiritual, no viene de Dios. Todo. Qué bueno que en Cristo, cuando somos liberados, dice la palabra del Señor, que nuestras mentes van siendo transformadas y ahora tenemos la mente de Cristo. Él ha venido a darnos libertad. Dice el Salmo 34. Vaya rápidamente al Salmo 34, versículos 5 al 10. Salmo 34, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor: busquen ayuda y obtendrán respuesta. No se decepcionarán. Dice la palabra del Señor: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pasaje no solamente nos está diciendo que Él nos da libertad, pero también nos dice que nos da una nueva visión. ¿Por qué razón? Porque la verdadera Navidad también es para los ciegos, para los que no saben para dónde van los ciegos. Hay tanta gente que se encuentra en la oscuridad, en una oscuridad espiritual, que no pueden ver ni entender la verdad.
se encuentran sin dirección en la vida, sin sentido, no saben para dónde van por la vida a tientas, viven de acuerdo a como lo que se les presenta cada día, no tienen un rumbo, no saben para dónde van por la vida ciegos. Tanta gente que camina al lado nuestro sin saber qué hacer, sin saber cómo manejar las relaciones interpersonales, sin saber cómo manejar su economía, sin saber cómo manejar su propia vida. Tanto jovencito a la edad de 14, 15, 16 años que no saben para dónde van, ciegos, ciegos, caminando a las tientas. Pues la palabra del Señor dice en el texto que hemos leído que Él ha venido a darnos visión, a pregonar vista a los ciegos. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice de la siguiente manera. Ese Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Estoy aquí bregando con mi tableta. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz lo muestra todo. La luz muestra todo lo malo que se está haciendo, pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos son hechos que agradan a Dios. Miren, en esta Navidad, denle unos nuevos lentes al que no sabe para dónde va y dígale: hay alguien de quien tú puedes recibir dirección. Hay alguien que te puede orientar a tomar las mejores decisiones económicas, las mejores decisiones financieras. Muchachitos, jóvenes y hermanos, en el nombre del Señor, gente que va por la vida ciego, esta mañana hay bendición. La Navidad es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No ande más en tinieblas, no ande más en oscuridad. No deje que si todo el mundo va para el abismo, usted siga caminando también para el abismo. Prenda el bombillo y deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe todos los días. Agárrese de la luz del mundo y deje que sus ojos brillen y que pueda tener la visión y sepa para dónde ir. Pero no solamente los ciegos, los esclavos y los pobres. La buena noticia también es para los oprimidos. La realidad del mundo de hoy, vivimos en un mundo de opresión. Pero qué bueno que la verdadera Navidad son buenas noticias permanentes y suficientes para los oprimidos. Vivimos en un mundo de gente oprimida. Los oprimidos son aquellas personas abrumadas, desesperadas, angustiadas. Y dígame si por la calle no encontramos gente así, gente abrumada por las situaciones, gente desesperada, gente angustiada. Hace unos días tuve la oportunidad de ir al banco. Yo no voy al banco a depositar, yo voy al banco a pedir firmas allá. Y cuando iba entrando al banco, yo no sé si por el frío que estaba haciendo, yo iba con mi gorrita. Yo cuando me pongo mi gorrita y mi chaqueta, nadie sabe que soy el pastor. Viene un muchachito por ahí entrando al banco. Y alguien salió del carro y yo vi que una persona venía corriendo y le abrí la puerta, pero no dijo nada, sino que entró corriendo al banco, y apenas entró corriendo al banco empezó a gritarle a la persona, al asesor, y le empezaba a decir en inglés y le decía: ay, ay, ay.
Y el asesor le trataba de decir, don't worry, take it easy, don't worry. Pero esa persona seguía gritando y le golpeaba en el escritorio al asesor. Y sabe, cuando yo entré al banco y empecé a hacer la fila y todo el mundo veía la algarabía que había, entendí que el único que estaba viviendo, todo el mundo a la expectativa, pero sabe que esa persona estaba viviendo un momento de angustia, estaba viviendo un momento de desesperación, estaba viviendo un momento y estaba golpeando a las puertas de ese banco tratando de encontrar una solución a su problema. Finalmente yo no me entendí cuál era el chicharrón, lo digo todo en inglés. Pero de lo único que yo vi es que el rostro de aquella persona denotaba que era algo grave y urgente lo que tenía que pasar, lo que tenía que resolver. Eso fue algo que pasa en la vida cotidiana. Pero mire, vaya a Walmart y lo verá que la gente anda comprando a las angustias, la gente anda a las carreras, vaya por la calle y lo verá que la gente guía así, abrumada, angustiada, desesperada, atropellada. La gente anda desesperada, queriendo encontrar una respuesta. La gente anda llena de amargura. La gente anda con amargura. Hace unos días íbamos a hacer una visita con nuestro hermano Henry. Está Henry, ese me hizo Henry. Íbamos a hacer una visita. A veces llamo a algún hermano que me acompañe, y Henry ese día me acompañó. Y íbamos por una calle donde solamente cabía un carro. Era una calle donde era solo un carril. Pero al lado se puso otro carro. Y cruzó ahí a las millas, me cruzó por el lado, así por este lado. Y yo seguí tranquilito ahí. Esa persona hizo una cantidad de señas con sus manos. Me las hizo a mí. Yo no me di cuenta porque yo estaba mirando al frente y yo iba gozándome, yo voy a ahogarse. Y esa persona hizo una cantidad de señas. Y Henry la vio. Y que esa persona hizo una cantidad de señas con las manos. Y me dijo, pastor, qué persona tan grosera. Esa persona le hizo una cantidad de señas. Yo le dije, yo ni me di cuenta, pues se quedó ella con sus señas. Pero ¿sabe qué? Después estuvimos analizando. La gente anda así, con amargura, con rabia, con desesperación, aunque esté en Navidad. Y yo no sé si ahora no nota que en los días de Navidad todo el mundo es más angustiado. Y si no, vaya el viernes negro temprano y lo verá que todo el mundo angustiado y desesperado. Desesperado, angustiado, esto es mío, no, esto es mío. Y todo el mundo, pues ¿sabe qué? Para la angustia, para la desesperación, para el dolor, para la carga de la vida. Hay gente que celebra la Navidad, año tras año celebra la Navidad. Hay gente que celebra la Navidad y gasta todo en Navidad, y la carga de enero es terrible. Gastan todo en Navidad y en enero están en quiebra. ¿Para qué yo gasté? ¿Para qué yo compré? Las tarjetas de crédito que le llegaron las utilizó todas, las promociones. Para la gente que está cansada de la vida, cansada del vecino, cansada de las situaciones, hay una palabra. Jesús dijo, yo he venido a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Libertad a los oprimidos. ¿Saben? Hay una palabra dulce de Jesús. Abra su Biblia para terminar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Mire, y para la gente que está oprimida, para la gente que está desesperada, para la gente que está cansada, Jesús dice, yo he venido a poner libertad a los oprimidos, y les dice, vengan a mí los que estén cansados,
vengan a mí los que estén agobiados y yo los haré descansar. Bendito el Señor. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo, dice el Señor, encontrarán descanso. Mi enseñanza es dulce y agradable y mi carga es fácil de llevar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esa Navidad? Mire, celebre esa Navidad y dígale al familiar, al vecino que está oprimido, mire, venga al Señor. Él ha dicho, vengan a mí los que están cargados, agobiados, que yo los haré descansar. Muy bien, la verdadera Navidad son buenas noticias, permanentes y suficientes para los pobres, para los cautivos, para los ciegos y para los oprimidos. Qué bueno, llegó la Navidad. Cuando Jesús le dijo allá en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, lo que Jesús está diciendo es, qué bueno, llegó la Navidad. Que así nos ayude el Señor.